nada más necesario en realidad en este momento de estar discutiendo nuevos instrumentos para poder prevenir y responder adecuadamente a futuras epidemias y que no lleguen a ser pandemias, porque ese es el objetivo en el fondo de los instrumentos. Yo tengo unas láminas que voy a tratar de compartir con ustedes. Tratando de ver el tema de justamente el efecto de esta pandemia en el marco legal internacional desde el punto de vista de una epidemióloga. Resaltar lo que dijo ya el profesor Grossman respecto de las enfermedades emergentes. Nosotros somos víctimas de nuestro propio éxito como especie, del crecimiento demográfico sin límite que hemos tenido. Cuando cualquier especie crece, existe el riesgo de epidemias, por el solo hecho de tener mucha gente, digamos, en un solo espacio. Esto ha sido potenciado por factores asociados al surgimiento de nuevos agentes biológicos, como es el cambio climático, la globalización, la urbanización, el mayor contacto con animales silvestres, porque hemos invadido los nichos ecológicos de esos animales silvestres, la adaptación que tienen los microbios, las bacterias, los virus especialmente, que tienen un proceso de adaptación continua, de mutación, y la capacidad de pasar de una especie a otra, y otros elementos como son incluso la industria extractiva, que va invadiendo nuevos territorios. Por ejemplo, en África, los últimos brotes de ébola se vieron facilitados en su diseminación por el auge de la industria extractiva, que va desarrollando caminos y hace más fácil que la gente que antes tenía un brote y quedaba focalizado en un punto, pueda fácilmente salir de ese lugar porque hay mejores medios de locomoción, y aumentando el riesgo de transmisión. Y ahí hay una tabla de las crisis mundiales que han habido, que el profesor Grossman también mencionó, y de las últimas, el ébola, que fue muy relevante, porque ya el ébola, el año 2014, fue un desafío a la arquitectura global y ya generó una serie de cuestionamientos respecto a la capacidad que tenemos a nivel global para responder a estas emergencias. La arquitectura global de respuesta, como mencionaba el profesor, se para en tres pies principales, lo que es la capacidad de detectar, de responder y también de prevenir a las amenazas, y para lo cual el elemento central desde el punto de vista estructural del reglamento es el Reglamento Sanitario Internacional, que se modificó el año 2005. Este reglamento a su vez fue objeto de múltiples modificaciones, porque fue un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo. Ustedes, por si quizás no lo saben todos, el reglamento es un documento que se produce por los gobiernos, se produce a través de un comité intergubernamental, está basado en la constitución de OMS que permite hacer este reglamento, y se empezó a actualizar durante muchos años. En realidad fueron 10 años de trabajo, pero el brote de SARS que hubo el año 2003 cambió totalmente lo que se había estado discutiendo en ese momento, y lo modificó haciendo cambios que de alguna forma estaban destinados a tener una mejor capacidad de detectar y responder a eventos emergentes, como fue, por ejemplo, eliminar el listado de enfermedades, porque como estamos viendo, por ejemplo, en este mismo ejemplo del coronavirus o del COVID-19, es una enfermedad que antes no existía. Por lo tanto, es imposible que un instrumento en el cual haya un listado de enfermedades conocidas sea capaz de responder a algo desconocido, porque en ese momento habría que empezar a ajustarlo. Entonces eso fue uno de los principios que se consideró en el nuevo reglamento, y que permite de alguna forma detectar eventos. Se cambió incluso el sistema de vigilancia, ya no basado en listado de enfermedades, sino en eventos. Se dio la facultad a la Organización Mundial de la Salud de usar información no oficial, lo que antes no existía, de manera de que la organización puede preguntar a los países a través de sistemas de rastreo, a través de internet de información, en los medios de prensa, de laboratorios, centros colaboradores respecto a posibles brotes, y que a través de ello preguntar a los países, no solo esperar que los países notifiquen, sino preguntarle respecto a eventos. Así fue, por ejemplo, como empezó todo la detección, el fenómeno de detección de la pandemia de influenza H1N1 del 2009, y eso a su vez a través de mecanismos modernos
de centros de enlace en todos los países que permiten que cada vez que haya un evento, se publica en una plataforma que es conocido por todos los Estados miembros. Es así como el 5 de enero, por ejemplo, de este año, ya estaba publicado en el sistema de manejo de eventos de la OMS, que es accesible a todos los centros nacionales de enlace de los países, y que hay uno, por supuesto, acá en el Ministerio de Salud, que había un brote de neumonía atípica en China que se estaba investigando en la gente. Entonces todos esos desarrollos fueron efectivamente hechos para tener capacidad de respuesta hasta a estos eventos emergentes, incluso con una plataforma de operaciones y una plataforma de respuesta global en la que los equipos de epidemiólogos y distintos equipos de respuesta pueden llegar a los países con el sombrero de la OMS a apoyar la respuesta de los países, lo que es el GORN, en el cual yo también trabajé. Entonces el reglamento de alguna forma tiene un mecanismo claro de cómo el director general puede llegar a declarar una emergencia de salud pública de interés internacional cuando se detecta un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados. Estamos hablando de un riesgo, no que efectivamente ya sea un evento en otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que pueda exigir una respuesta internacional coordinada. A pesar de que la definición está vigente hace mucho tiempo, la verdad es que los comités de emergencia, en los cuales me ha tocado participar, siempre se discute el tema y se ha discutido en distintas reuniones para modificar, intentos de modificar incluso el reglamento, qué es lo que es internacional. Internacional son los países vecinos, se ha tratado incluso de sugerir en una reunión que hubo hace poco tiempo, de tratar de aclarar si podrían haber emergencias a nivel regional, a nivel nacional, regional y global, digamos, tener como distintos estratos y no pasar directamente a una emergencia internacional por el impacto que tiene cada vez que se declara. Sin embargo, el reglamento en su texto es claro de que se habla de un riesgo y que ese riesgo está vinculado, por ejemplo, a la detección de lo que sería un virus con conocimiento, con potencial pandémico conocido, por ejemplo, como es una nueva cepa de influenza. Si surge una nueva cepa de influenza, basta con que se detecte, no importa que todavía no haya pasado a otro país, uno sabe que va a provocar una pandemia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la viruela. Si uno detecta virus viruela, ya es una amenaza de pandemia sin necesidad de que haya dos países involucrados y sea internacional. Entonces hay toda una discusión técnica respecto a este tema del riesgo. ¿Y qué pasa con todos estos mecanismos cuando emerge este SARS coronavirus 2? Es bien interesante analizar cómo fue la respuesta del brote de SARS del 2002 versus la del 2020, 2019-2020, y cómo ha sido distinto en la trayectoria de estos dos fenómenos, virus que son similares, a pesar de que este virus nuevo es un poco más complejo porque se empieza a transmitir antes de que de síntomas, característica que no estaba presente en el brote de SARS anterior y que hacía más fácil su control. Sin embargo, también hay actividades relacionadas con la misma acción de la Organización Mundial de la Salud que han sido distintas. El año 2002-2003, cuando estaba de directora general la doctora Brundtland, que había sido primer ministro de Noruega, ella no tenía todas las atribuciones que se le otorgó a la Organización Mundial de la Salud a partir del reglamento sanitario del 2005. Es decir, ella no tenía en ese momento la atribución de usar información no oficial, no podía declarar una emergencia de salud pública de interés internacional y nunca se había recomendado a los países que no se viajara a lugares donde había brote. Y sin embargo, ella, cuando llegó a la organización, eh, organizó un sistema o apoyó la organización de estos sistemas de búsqueda activa de información en la prensa, que empezaron en esos años en la OMS para detectar previamente los brotes desde la organización, y ella, una vez que se detectó una señal de alerta desde China, le preguntó al gobierno chino, y después cuando ya se vio que esta era un nuevo virus, que en ese momento era todo mucho más lento, no es que como ahora que la secuencia del virus estuvo en menos de 10 días, cuando se dieron cuenta que era un nuevo agente, ella directamente recomendó, primero declaró una emergencia, una alerta global, porque no había la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional. El 12 de marzo ella declaró una alerta global y recomendó no viajar a los lugares donde había brote, principalmente China y Canadá, lo que también fue una situación sin parangón.
el alcalde, del gobernador, creo, de Toronto, viajó a Ginebra ese mismo día a discutir con ella de cómo el impacto económico enorme que iba a tener esta recomendación de no viajes a Canadá, y sin embargo ella no dudó en acusar a China y a Canadá de que habían sido poco precavidos en realidad en el manejo del brote, y mantuvo esta recomendación que significó la caída directa de los vuelos a los países afectados. Esta pandemia tuvo 8.000 casos, en total tuvo 27 países afectados, con solamente 8.000 casos, y la verdad es que la declaración de la alerta global significó que en ese momento se acabó la exportación de casos prácticamente hacia otros países, y lo que finalmente desembocó en el control del brote. En este caso, el 2020, nosotros tenemos una situación distinta ya con el reglamento operando, ya habíamos tenido varias declaraciones de emergencia de salud pública de interés internacional, una pandemia entre medio que fue la de influenza H1N1 el 2009, más la crisis de ébola el 2014, y se notifica por parte de China el 31 de diciembre, notifica a la oficina local de OMS la detección del reporte de un brote de neumonía de una causa desconocida, que ahora se discute si efectivamente ellos no sabían ya en ese momento que tenían un nuevo coronavirus. El 7 de enero ellos identifican el nuevo virus y entregan la secuencia, después al día siguiente entregaron, incluso liberaron test diagnóstico, y el 30 de enero la OMS declara la emergencia de salud pública de interés internacional. Y hay una serie de discusiones, digamos, alguno puede incluso seguirlo a través de la prensa, discusión respecto, prensa internacional, respecto de la demora de la OMS en declarar la emergencia de salud pública cuando ya se sabía desde la primera semana de enero de que era un virus, un nuevo coronavirus, cuando el coronavirus es uno de los 4 agentes que de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional puede ser de potencial pandémico, aunque era un nuevo virus. Y bueno, la discusión técnica está respecto de que si se tenían o no tenían antecedentes de que este nuevo virus se podía transmitir persona a persona, que es lo que finalmente, cuando uno detecta un virus nuevo, recuerden que este virus al principio estaba relacionado con los mercados de comida y se pensaba, y en ese momento era una adquisición directa desde la fuente zoonótica, no persona a persona, y en qué momento se empezó a conocer esto de que era transmitido persona a persona, porque cuando ocurre eso es cuando existe el potencial pandémico. Y vemos cómo, una vez declarada la alerta global, la verdad es que la OMS en ningún momento pidió que no se viajara a los lugares afectados. China, por su propio, en forma soberana, cerró Wuhan. Ellos lo cerraron sus fronteras e evitaron seguir exportando casos. Sin embargo, ya en enero ya había ocurrido la exportación de casos a Europa, que para nosotros, los sudamericanos, fue el gran ambiente amplificador del brote durante fines de febrero y marzo, desde donde nosotros recibimos, por lo menos en Chile, 400 casos importados desde España e Italia, porque en Europa la verdad es que se produjo una gran amplificación del brote, y también en la costa oeste de Estados Unidos, donde ya habían llegado casos, también en Canadá, pero que Canadá logró controlar bastante bien en las provincias, en Toronto al menos, no tan bien en Quebec, y eso significó que llegáramos al 11 de marzo que se declarara pandemia, que también se discute esto de la demora en declarar pandemia. En primer momento quedamos un poco desconcertados de que no se usaran las fases pandémicas de influenza, porque no se ha descrito fases pandémicas para otras enfermedades, pero bueno, una vez que la misma OMS al parecer detectó de que no había tanta alerta a nivel de los países y que era importante la declaración de pandemia, se declara el 11 de marzo y llegamos a julio con 11 millones de casos y 540.000 muertos de esta enfermedad. Una situación bastante grave. Es la pandemia más fuerte que ha existido en el mundo desde la creación de la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno ve toda la preparación que el Reglamento Sanitario Internacional exige a los países, y que no solo la exige, sino que incluso es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las metas es relacionada con la protección a emergencias sanitarias. Hay una serie de aspectos que se están midiendo y que los países evalúan año a año, y uno ve que los países mejor evaluados y que están en el cuadro azul, en realidad son los países europeos, Estados Unidos, aparece entre los mejor evaluados, cuando en la realidad frente a este brote no se respondió de acuerdo a los sistemas y mecanismos que están en este momento en curso para evaluar la capacidad de preparación y respuesta de los países a los brotes.
Esto no es la primera vez que hay críticas globales, ya después de que empezó el reglamento sanitario, ya para el 2009 hubo críticas de que la OMS se le criticó de que había inflado mucho el tema de la pandemia de influenza y después no fue tan grave y que en el fondo significó una enorme inversión de los países en una amenaza que no fue tan real para ellos. Esto especialmente en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, sí vivimos una pandemia bien grave, a pesar de que la gente ahora tampoco lo recuerda tanto, porque fue, no, por lo menos no hubo, no hubo cuarentenas o restricción de movimiento. Pero, por ejemplo, el brote de ébola del 2014 sí fue, fue titulado como una tragedia y un llamado a atención incluso por los documentos de autoevaluación de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales la comisión de revisión mencionó que la vigilancia fue inadecuada, que hubo lentitud en la respuesta, en escalar la alerta incluso de la misma organización, que los sistemas de salud rápidamente colapsaron, que no había confianza de la comunidad, que los gobiernos actuaron muy desordenadamente y la respuesta internacional fue bastante lenta, torpe y mal coordinada. Recuerden que incluso Naciones Unidas tuvo que nombrar un delegado especial para la respuesta al ébola, y hubo mucha discusión respecto de las fallas de la Organización Mundial de la Salud en relación a ese brote. Dentro de los factores que se mencionaron, que de alguna forma explican estas fallas, está el presupuesto de la OMS que está congelado. La OMS tiene un presupuesto bastante acotado, menor que incluso es similar a lo del Hospital de Ginebra, se menciona en varios estudios, son 2 billones de dólares, se ha mantenido congelado durante mucho tiempo. Hay estos factores de desconfianza, de surgimiento de nuevos actores globales, las críticas de la respuesta a los eventos previos, el temor al impacto económico en los países que hace pedir que no se declaren las emergencias, la pérdida de capital humano y errores de análisis de riesgo que se señalaron en ese momento respecto a la misma organización, y la ausencia de mecanismos de coerción. El reglamento sanitario de alguna forma se menciona de que es un reglamento que norma pero que no sanciona, que no tiene mecanismos de supervisión de los países, y que no hay ninguna forma de exigir que los países respondan a la normativa que los países acordaron. En ese momento se nombraron varias comisiones para preparar propuestas. Yo, de hecho, trabajé en una de ellas, la que hizo esa publicación, que es de la Academia de Ciencias Americana, y en los distintos paneles y comisiones de alto nivel se concluyó que las emergencias iban a continuar con una frecuencia creciente, que la respuesta a la emergencia había mostrado importantes debilidades y se recomendaron varias medidas, entre las cuales, sin embargo, siempre se reconoció que el rol central de la Organización Mundial de la Salud en la respuesta global por su ubicación como agencia especializada dentro del multilateralismo y la capacidad de realmente bien potenciada de poder tener una respuesta a a las situaciones epidémicas e impedir que escale una pandemia. También se recomendó en los distintos documentos fortalecer los sistemas de salud, y se fue más bien por la idea de que los mecanismos de capacidades básicas, en realidad, que es esto que mencionaba yo, que ahora aparece incluso entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, deberían ser más independientes porque era una autoevaluación. Sin embargo, todavía esos mecanismos más bien evalúan capacidades estáticas, que los países ricos tienen, por ejemplo, muy satisfechas, el número de los laboratorios, la capacidad de epidemiólogos, etcétera, pero en la evaluación del performance en relación a una emergencia no respondió en realidad de acuerdo a lo que se había evaluado antes, y uno ve que los países que mejor han respondido hasta el momento son países de la esfera asiática y de los países oceánicos, que han tenido más experiencia con respecto al mismo brote de SARS en el primer momento, y también han continuado trabajando en forma más permanente respecto a la preparación pandémica que el resto de las regiones. Y esta pandemia de COVID demuestra que todas esas medidas fueron insuficientes, por lo tanto se hace muy necesario una nueva revisión de estos mecanismos y ver cuáles son las debilidades, cuáles son los mecanismos que tiene realmente la organización, una organización que está de alguna forma atrapada entre los poderes políticos en este momento, con la amenaza, bueno, ya no es una amenaza porque el gobierno de Estados Unidos ya retiró su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, y esta situación en estos poderes políticos que la hacen tener poca capacidad de respuesta. Muchas gracias.